lineal y pueda yo hacer el diagnóstico de está con chikungunya o está con dengue o está con Zika, lo que fuere. Pero les estoy hablando de que también tengo riesgo, como todo en la vida y más en los laboratorios, de contaminación de la muestra o contaminación del procedimiento. Entonces, eso es muy infrecuente, pero sabemos de que tenemos esos riesgos. Entonces, esta detección genómica, si luego la termino de sellar con una serología reactiva, pues nada, el caso está más que cerrado. En el caso de dengue, además, tenemos porque sabemos de que hay 4 serotipos distintos, dengue 1, 2, 3 y 4, que podemos tener reinfecciones, hasta inclusive con el mismo serotipo. Por lo tanto, en las reinfecciones hay una respuesta diferente a lo que es la infección primaria por cualquiera de estos virus. Entonces, es importante también saber de que individuos que viven o han vivido en zonas endémicas de infección por dengue, perfectamente pueden tener infecciones secundarias y se pueden distinguir. ¿Por qué? Porque hay un aumento muy importante de inmunoglobulina G previamente inclusive a la aparición de las IgG. ¿Sí? Eso es muy característico de infecciones secundarias por virus dengue. Con respecto a Zika, Zika tiene también, el diagnóstico molecular es un poco, digamos, tenemos otro tiempo, pero también otras indicaciones, ¿no? En el suero, el diagnóstico molecular lo podemos realizar en unos 5 a 7 días, con la misma salvedad que les hacía para el dengue, pero en orina puede excretar por bastante más tiempo. Igualmente, se usa sobre todo en orina en las mujeres embarazadas para saber si hay justamente excreción y obviamente con el antecedente de haber vivido en una zona endémica o haber viajado a una zona endémica y que además tenga sintomatología compatible con una de estas arbovirosis. Por lo tanto, en estos casos hay que descartar. Otro de los casos donde también y además se incorpora líquido cefalorraquídeo son los síndromes neurológicos. Síndromes neurológicos, por ejemplo, como síndrome de Guillain-Barré. No en todos los casos de sospecha de Zika vamos a estudiar la orina ni tampoco a estudiar el líquido cefalorraquídeo. Con respecto, vale, esto lo aclaro, podemos y hacemos serología específica para virus Zika buscando IgM, anticuerpos IgM, pero sabiendo de que, lo vamos a ver ahora en una diapo posterior, están dentro de una misma familia, la familia de los flavivirus, que pueden tener con dengue, sobre todo, reacciones cruzadas, o con fiebre amarilla, o con San Luis. Chikungunya es, digamos, la viremia, ven acá, es un poquito más prolongada. A partir del día 7, 10 aproximadamente, vamos a tener una respuesta inmune que pueda ser detectable, pero igualmente se tiene una viremia por la cantidad, digamos, la producción viral es muy, muy importante. Entonces, con estas tres, conociendo la historia natural de la infección o la historia natural de la enfermedad, se han hecho algoritmos y, les adelanto, son algoritmos dinámicos. Trabajábamos con solamente
métodos moleculares en los primeros 5 días. Cuando obviamente en América se introduce Zika, se introduce chikungunya, tienen diferentes viremias, periodos virémicos, pero la sintomatología es parecida, tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales. Y los diagnósticos diferenciales se pueden hacer al mismo momento, con una muestra, con una misma metodología. En este caso, la sangre en tubo seco, si tiene menos de 5 días de extraída la sangre, hay metodologías, lo que se llaman multiplex, ¿sí? En donde puedo detectar diferentes agentes virales, diferentes genomas de agentes virales que pueden estar asociados a estos cuadros clínicos. O si tiene de 6 a 14 días también. ¿Por qué? Porque recuerden, el chikungunya tiene mayor viremia. Como lo tengo asociado en esta multiplex con dengue y con Zika, bueno, voy a hacer lo mismo. Y porque la estadística sí demuestra que el 95% de los casos de dengue con el genoma lo voy a encontrar en los 5 primeros días. Lo mismo con Zika. Pero por ahí, alguno tiene, todos no respondemos de la misma manera, las infecciones no son todas iguales en los individuos, podemos tener, y las diferencias también, desde cuándo inició los síntomas o cuándo está con la cefalea y el dolor retroorbitario puede variar un poco, es que llevamos la detección molecular hasta el día 14. Pero además, a partir del día 6 del inicio de los síntomas, se incorporan la serología de dengue y desde este año además, serología específica de virus chikungunya. Y si tenemos más de 15 días, ya prácticamente es muy poco probable, algunos casos con sintomatología mantenida, por ejemplo de chikungunya, lo que hoy comentaba la doctora Cabeza, vale la pena hacer, pero en casos muy puntuales, hacer también biología molecular en más días. Pero fundamentalmente en una muestra de más de 15 días, lo que se busca es la respuesta inmune, ¿sí? De dengue, de chikungunya o de virus Zika. Entonces, estos algoritmos son, como les decía, dinámicos. No es lo mismo estar hablando de dengue solo que de dengue, Zika, chikungunya y otros arbovirus, ¿sí? Y otros arbovirus. Sí, ya. Esto es el cruzamiento serológico que les comentaba, ¿sí? Es realmente es frecuente que virus algois, ¿sí? Tenga una reactividad cruzada en la serología, en la IgM concretamente, con virus dengue. Es frecuente y hay que hacer diagnóstico diferencial y se hace por una técnica más específica para diferenciar justamente esos anticuerpos. Bueno, era un poco eso lo que les quería comentar sobre los diagnósticos de esta infección que es realmente compleja. Y compleja cuando además no solamente es dengue, sino que es chikungunya y no quieramos saber cuando tengamos nosotros. ¿Alguna pregunta para el doctor? No. Yo quiero felicitarlos. Lamentablemente tenemos otra actividad que es el Superponía con la doctora Alemán. Y nos vamos a retirar, ¿verdad? Una pena, pero va a estar la versión grabada. Hay que seguir haciéndolas, es esa mirada absolutamente integradora de un problema, claro, en el que realmente lográs integrar todos los aspectos, así que me parece genial. Bueno, seguiremos esta onda. Gracias. No, por favor. ¿Alguna duda? Quería preguntarte algo. ¿Qué tal tu opinión con respecto a los inmunocromatográficos para el chikungunya? Porque sé que en algunas partes de la región se están usando, no sé si nosotros
muy en contra de cualquier inmunocromatográfico. Siempre los test, cualquiera sea, inmunocromatográfico o no, siempre la sensibilidad y especificidad está en relación a la epidemiología local. Si estamos en una epidemia, querés hacer inmunocromatográficos en Paysandú, donde seguramente tenga una tasa de ataque muy alta, probablemente los inmunocromatográficos te sirvan, ¿sí? Es decir, vas a tener verdaderos positivos y vas a tener algunos que quizás tengas que confirmar porque te da la duda. Ahora, pasado el brote, pasada la epidemia, como para decir, en un centro de salud, en la RAP, por ejemplo, voy a usar, porque viene un individuo con fiebre y con dolor de cabeza, voy a usar. El dengue es el que está quizás más probado, con antígeno NS1, con anticuerpos, dengue dúo, hay varias marcas comerciales que se han probado y que son, digamos, que tienen una buena reproducibilidad y tienen una buena sensibilidad y especificidad, pero con chikungunya, además, porque es un alfavirus, también puede haber cruces con otros alfavirus, ¿sí? Entonces, yo, ya te digo, me paro frente a los inmunocromatográficos diciendo no sirven, pero hay que digamos, estudiarlos y verlos en qué contexto lo vas a usar. Con una digamos, baja circulación, digamos, yo desconfiaría de un inmunocromatográfico negativo, por ejemplo. ¿Alguien más? Una pregunta, ¿los formularios con que vienen las muestras son completados a mano o se descargan desde la página? Se pueden descargar Y se pueden completar. completar a No, mano. pensando un poco en los datos tan importantes que se precisan del inicio, capaz que se pueda llegar a hacer online y no dejar avanzar si uno no pone sus datos. Como cuando hacemos, por ejemplo, transferencia, que si uno no completa los campos obligatorios y después imprimirlos. Sí, claro. Digo por lo importante que Eso son los es datos una- que ustedes necesitan. Digo, es una charla alterna que tenemos con los compañeros de epidemiología, porque también tenemos el temor de que cuanta más datos obligatorios pongan, Desestima el envío. sí, entonces digo, perdemos por un lado. Creo que tiene que haber un trabajo de conciencia en salud pública, que bueno, que hay que seguirlo, este es un trabajo permanente. Lali. De todos modos, para la identificación online, cuando se hace online, la fecha de inicio de síntomas es una de las cosas que no puede quedar en blanco. Es prácticamente de las únicas. Pero sí, es una discusión eterna cuánto dejamos obligatorio y cuánto no, para no pasarnos tampoco de lo obligatorio y que la notificación sea igual. Pero justamente la fecha de inicio de síntomas, esa no puede quedar. Sí, a veces la fecha de inicio de la fiebre que se vuelve a preguntar en algunos eventos, pero no la fecha de inicio de síntomas, esa es obligatoria en todos los eventos. Bueno, muchas La gracias. notificación online cuando se hace en el sistema, Claro. obviamente. Muchas gracias, muy claro. Y más que pila de cosas para considerar. Con lo que se Estamos propone. aprendiendo permanentemente. Sí. Bueno, y ahora vamos a una presentación sobre prevención y control de estas enfermedades a cargo de Telma González, que es ayudante de clase del Departamento de Parasitología y Microbiología. Bueno, en la presentación vamos a describir brevemente lo que son las medidas de prevención y las herramientas de control con las que contamos actualmente. ¿Para qué necesitamos medidas de prevención contra este vector y herramientas de control? Para prevenir un poco la transmisión de lo que hablaban los compañeros anteriormente, este abanico de enfermedades que tenemos, y controlar lo que pueda ser un brote, una epidemia o cualquier suceso donde esté involucrado este mosquito Aedes aegypti. Para efectuar herramientas de control, nosotros debemos conocer los criaderos, los potenciales criaderos para este insecto, que como nombraban anteriormente, se ha venido adaptando al cambio, a las diferentes
condiciones y también se ha venido adaptando a lo que antes pensábamos que se criaba en agua limpia, ahora no es tan así y lo hemos llegado a encontrar en depósitos de agua con colores ya más amarronados, verdes, donde hay distritos orgánicos, donde pueda sobrevivir, y tenemos criaderos que van de grandes volúmenes, como pueden ser tanques, pueden ser piscinas, como a criaderos de pequeño volumen, una tapita de una botella. Naturales pueden ser algunos como los que son los huecos de los árboles, las axilas de las hojas, o también artificiales. Todo lugar donde pueda acumularse una pequeña cantidad de agua y la hembra puede ir a depositar allí sus huevos, es un potencial criadero para este vector.